ahora sí en el Facebook. Tranquilo. 2:30 casi. ¿Cómo? 2:30 casi. Sí, qué lío. Privacidad aquí. Sí. Buenas tardes a todas las personas que nos ven a esta hora. Ofrecemos disculpa, tuvimos un problema técnico. Nos demoramos media hora solucionándolo, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Damos la bienvenida. Hoy es sábado 11 de julio y deseo para todos muchas bendiciones. Gracias una vez más por estar ahí pendiente de este programa Hablemos 30 Minutos en Swan, el cual se transmite todos los sábados por mi canal de Facebook, Facebook Live. Este es el en vivo número 3 de la primera temporada. El primero fue el día 27 de junio con el alcalde municipal. El segundo fue el pasado sábado con Gaby Aragón, quien nos habló de su sencillo musical. Los que no han visto estos en vivo pueden buscarlo en mi perfil de Facebook para que vean la repetición. El próximo sábado tendremos la visita del señor inspector de policía Gustavo de la Rosa para que estén pendientes dentro de 8 días y nos acompañen. Ahora sí vamos con el invitado de hoy. El invitado de este programa hoy es oriundo de un municipio ubicado en el departamento de Norte de Santander, un pueblo bastante alejado de Swan que se llama Convención, Norte de Santander. Este invitado nació el día 25 de agosto de 1982, hijo de doña Ninfa Madariaga y don Alfonso Santiago. Es un placer tener aquí al líder de la Iglesia Católica del municipio de Swan. Bienvenido, Padre Albeiro, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un saludo pues bien especial para todos ustedes que nos escuchan, que se conectan y que nos siguen este programa. Y felicitarte a ti por este bonito espacio. De verdad que es algo que el pueblo lo necesita, que la comunidad necesita, y es un espacio muy bonito, muy interesante para poder compartir sobre todo nuestra experiencia de vida y poder llevar un mensaje también especial a la comunidad. Dios te pague y te felicito de verdad por este espacio y por este programa. Muchas gracias, Padre. Sí, de nuevo le agradezco por la invitación a este programa. Vamos a comenzar entonces haciendo una reseña de usted, aunque yo hice ahí una introducción, pero quisiéramos saber un poco de su vida personal, cómo fue la niñez del padre o de Albeiro, la niñez en Convención Norte de Santander, es decir, sus estudios básicos de primaria, secundaria, educación media. Pues, ¿qué te cuento? Soy nacido en familia campesina, familia muy humilde, y pues
vivo en una vereda, mi familia es de una vereda que se llama Santa Bárbara, que está más o menos, si dijiste, Convención es el lejano, un poco más allá de Convención, la zona que conocemos como Catatumbo, y pues es de gente muy trabajadora, pero gente muy, muy humilde. Nacimos allá y yo nací en un tiempo que era muy difícil, y todavía es muy difícil la educación. Tuve una niñez muy bonita. Puedo dar gracias a Dios porque no me faltó nada, a pesar de la humildad, de la sencillez. Y pues, tuve la oportunidad de estudiar la primaria por cuestiones económicas y falta de oportunidad, de la lejanía al municipio. No pude estudiar el bachillerato. Fue algo muy, muy difícil, pero que me ayudó pues, a entender y comprender muchas cosas. Y me dediqué a la vida del campo. Tenía como visión un campesino más, trabajar en el campo, tener mi propia tierra, tener mi propia familia, mis hijos. Era el sueño de todo joven que nace en estas tierras. Pero con el ir creciendo, el ir madurando un poco, todo esto fue cambiando y después de 10 años que terminé la primaria, sentía en mí que tenía que estudiar un poco más, conocer un poco más, era como inquieto en esas cosas, pero después que yo terminé la primaria, duré 10 años sin volver a estudiar nada, saber solo el campo, trabajar 7 de la mañana, 5 de la tarde, eso era todos los días, muy duro porque ya se trabaja muy duro en el campo y sin oportunidades. Y fue ya casi a los 20 años que decidí estudiar y lo hice validando el bachillerato. Lo hice validando el bachillerato y ¿En dónde? ¿En el municipio, en Convención o dónde? ¿O en la ciudad? municipio de Convención, de la finca al municipio, está más o menos en carro 45 minutos, más o menos una hora, pero era un tiempo muy difícil y te digo, nuestra familia era muy humilde y nosotros junto con una prima estudiábamos, nos íbamos los dos y no teníamos cómo estudiar, cómo pagar una pensión, cómo costearnos los transportes, los pasajes, pero había el deseo y la necesidad de querer hacer otra cosa con la vida y entonces nosotros nos íbamos caminando y gastábamos de 3 a 4 horas yendo y 4 horas nuevamente de regreso. Y así pude yo validar el bachillerato. Bueno, afortunadamente. Sí, Porque sin eso no hubiese seguido, eso uno no cree que no, pero el estudio siempre le abre puertas y posibilidades a la persona. Eh, claro que sí. sí, así es. Entonces, me imagino que después de eso, del bachillerato, ya ahí comenzó la carrera sacerdotal. Sí, O, pues no la o tenía tan estudió, definida. o estudió algo antes, después de que terminó el bachillerato, hizo algo más, servicio militar, hizo algo. No, no, no. Después de que terminé esto, pues sí fue difícil estudiar, imagínate, el bachillerato validado, que fue una cosa muy difícil. Difícil, sí. Imagínate, ya ir a la universidad era imposible, eso era para la gente de mi tierra, ir a la universidad, eso es un sueño, eso es algo casi imposible, eso es, en mi época, eso era lo máximo. Mm, Yo estaba lejos de esto, más yo quería ir más allá. Había en mí algo de no ser o no dedicarme a lo que mi gente se dedicaba. O sea, a pesar de que mi familia fue humilde y trabajó, pero yo no quería repetir la misma historia. ¿Por qué no quería repetir la misma historia? Porque la gente se queda encerrada en su tierra, no conoce más, no tiene la oportunidad de ir más allá, de prepararse. Y bueno, yo hablo y sobre todo el campo, la sí, gente tiene pocas posibilidades y por eso es que a veces se aprovechan de esas necesidades y del poco conocimiento que la gente tiene. Y por sí, más que uno quiera, no tiene la oportunidad de ayudar, de colaborar, de poder
Entonces yo soñaba con poder ayudar a mi gente, soñaba con querer ir un poco más allá, y entonces había como en mí ese deseo de hacer algo diferente y no dedicarme a lo que todo el mundo se dedicaba. A lo que todo el mundo se dedica, Y, sí. y estaba allí el gran dilema, qué es y para dónde voy y cómo lo voy a hacer. Sí. Y gracias a Bueno, Dios, lo único que teníamos nosotros para los domingos, que era el día de descanso, ir al pueblo, al corregimiento, y íbamos a misa. Y en ese ir a misa, yo veía que el padre celebraba, yo lo contemplaba, y era lo diferente, y no había otra cosa diferente después de ir a tomar por ahí la cervecita a la gente, era la misa. Y yo sí. veía a este hombre celebrar, y yo dije, de pronto va a ser por aquí, y sí. Eh, por ahí fue y lo intenté, fue muy difícil, pero lo intenté. Y O- lo más difícil fue cuando yo fui a hablar con el padre. Y de pronto tú me preguntabas alguna anécdota. Y yo creo que cuando fui yo y le dije al padre que quería ser sacerdote, él se rió de mí, soltó la risa y creyó que yo le estaba molestando. Y después, gracias a Dios, pues él también me ayudó sí, que pude claro. entrar al seminario. O sea que se puede decir que de esa manera fue que usted sintió esa vocación sacerdotal. O sea, fue ese el cómo y el cuándo para dar el primer paso hacia ese camino. Sí, yo más que decir que tenía un deseo de ir, era algo que había en mí que yo no sabía qué era, no sabía si era vocación, no sabía nada, desconocía qué era la vida religiosa, desconocía qué era un seminario, desconocía qué era el mundo más allá. Pero después hoy lo puedo decir y lo afirmo con toda certeza que será Dios. O sea, es el llamado Mm, que Dios nos hace a uno y que sí, uno en su vida tiene que intentar descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en uno y cuál es la obra de Dios en uno. sí. Después de eso, cuando habló con el padre comenzó a ayudarlo. ¿Se fue al seminario a estudiar o cómo fue esa formación? ¿Cómo comenzó la formación? Después de que ya hablé con el padre, después 3 intentos, 3 veces que él, me tocó ir a hablar con él y después de Así dos, como estábamos, así como estábamos ahorita, hicimos como 7 intentos y nada sí, para sí, la conexión. y después pues ya él entendió que sí, yo le dije un día, me lo enojé, yo, padre, sí quiero ir. ¿Por qué? No creía él, ¿por qué? Porque yo era un muchacho de fiesta, era un muchacho que bailaba, era un muchacho que me tomaba mis tragos, era un muchacho que tenía mi novia, entonces era para él era difícil eso, tanto que ni mis amigos me creyeron, ni mi propia familia Ni me la creyó. propia familia. ¿Qué edad tenía cuando eso? Sí. ¿Cuántos años tenía? Tenía, cuando tomé la decisión, 22 años. Claro, Ya pensé estaba, que era como más, como a los 18, 19 más o menos, pero ya a los no, 22 sí, ya ha ya recorrido tenía uno un unos sol. cuantos años de su juventud. Después de los 18 años ya sí transcurren, ¿qué? 4 años más o menos. Sí, solo que pues, cuando es diferente, en esa época tener 18 años era un pelado, era un niño todavía Sí, en cuanto a mundo, conocer y todo esto, porque la vida del campo era muy, muy sí. tranquila, muy sana, todas estas cosas. ¿Y a qué seminario se unió para entonces comenzar la formación? Entonces, quise ingresar al seminario mayor, era imposible porque tenía que hacer una cantidad de cosas y entonces nos enteramos de una comunidad religiosa que se llama los Padres Seudistas o Misioneros Seudistas, a la cual pertenezco, y hablamos para que si me daban la oportunidad de ingresar. Cuando yo voy, cuando se habla, allá lo primero que nos piden es una cierta convivencia, conocerlo a uno, tener un proceso. Yo nada de eso, yo no sabía que eso existía, que había que hacerlo. Pero las cosas de Dios, el rector en esa época dijo pues que venga, lo conocemos, tiene su experiencia y entonces pues sí, fui, tenía que estar el viernes, yo el martes ya estaba llamando que me quería ir, que si me recibían y Sí, gracias a Dios entré un 2 de febrero a ese 2 seminario, de febrero del año, sí, 2 de febrero de qué? 2006, 2006. el 2006. ¿Cuánto tiempo duró en ese?
en formación en el seminario? En ese seminario estuve un año muy difícil, y lo digo ¿por qué? Porque yo venía de campo y uno va con lo único que me faltaba era la cajita de cartón con una cabulla amarrada ahí, y entonces para los muchachos eso era, wow, ¿de dónde salió? Fue difícil, estuve un año, pero fue muy bonito porque aprendí mucho. Aprendí a valorar la familia, aprendí a valorar la comida, aprendí a valorar todo lo que tenemos en casa. Un año muy difícil, lleno de necesidades, difícil. Entonces, eso me enseñó mucho, y yo reconozco que ese primer año, por cuestiones de orgullo, yo no me regresé y no me fui a la casa. Primero porque allá en mi casa estaban dudando que si yo iba a, ¿a qué? A regresar o iba a continuar. Mis amigos apostaban y decían que yo no iba a durar más de 8 días, 10 días en el seminario, pero eso me ayudó a vencer eso, en ese orgullo, y me quedé allí. Después de allí fuimos unos meses a preparación en Bogotá, de allí viajé un año de misión al Putumayo, Puerto Asís, Putumayo, un año también muy bonito donde aprendí demasiado de la misión de estos pueblos indígenas, de qué es irse una semana río arriba evangelizando sin saber dónde vas a dormir, sin saber qué vas a comer. Fue muy bonito. Después de allí la formación fue en Bogotá, la filosofía. Después de que estaba ya en Bogotá, viajé 3 años a Ecuador, estudié parte de la teología, 3 años en el seminario, una ciudad que se llama Santo Domingo. En el seminario de allá estuvimos 3 años también de misión, y después de allí un año nuevamente en Funza, terminé el cuarto de teología, Funza en Cundinamarca, Sí. y porque nuestra casa está ahí en Mosquera y estudiábamos en un seminario cercano. Y después tuve la oportunidad también de estudiar una licenciatura en San Buenaventura, licenciatura en teología, y fue ese todo el recorrido de estudios que tuve en el seminario. Preparación de la formación como tal. Sí. ¿Cómo llega, cómo llega el padre Albeiro ya siendo A sacerdote? Swan, eso fue una experiencia única e interesante. Y cuando a mí me dicen que venía para Swan, yo venía de una misión de África. Yo tuve la oportunidad de estar un año en África, una misión maravillosa. Mm. Y cuando regreso, no me decían que yo venía para un pueblito, desconocía el pueblito. Cuando llego ya a Bogotá, el superior me dice que voy a estar, que vengo a Swan como párroco. Pero yo, con todo el respeto, yo no conocía a Swan, nunca había escuchado, como muchos no que van a escuchar de convención, nunca había escuchado Swan. Sí. Pero nosotros nos falta mucho conocer, yo creo que de nuestro país. Y como el carisma nuestro es adyente, es decir, a los lugares más difíciles, yo tengo en la selva, en la sierra de Perú, en África, son lugares muy difíciles. Vamos a esas parroquias donde es difícil llegar el anuncio del evangelio, donde están solas, allá vamos nosotros. Y entonces yo me imaginaba Swan, un pueblito retirado, me decían que a un poco más de una hora de Barranquilla. Entonces yo me imaginaba ese pueblito a la orilla del río, ranchitos de paja. Yo me imaginaba una cosa así, bien lejos, bien necesitado. Eh, Esa era mi idea, la creía. O sea, yo imaginaba, no sé, pero sorpresa, cuando yo llego, y yo venía ansioso, llegué a la terminal, de la terminal cogí un bus, yo al señor del bus le decía, señor, no me pase la entrada de Swan. Entonces me decía, no se preocupe, que hay un letrero grande allí que ahí va, usted se va a dar cuenta. Entonces yo cuando ya ¿Qué? veo el letrero, cuando ya veo que hay una universidad, cuando yo veo que hay pavimento, cuando yo veo que me bajé allí en la bomba, cuando yo empiezo a caminar, yo dije, Dios santo, perdóname, yo no sabía. Mira que, y
y es sorprendido porque Swan hay que reconocer que es un municipio muy bonito, muy Sí, organizado, muy bien presentadito. Aquí hay muchas necesidades, sí, pero la imagen de Swan es muy bonita. Y todas las sí. personas que han venido a visitarme o que vienen de otro lugar se quedan sorprendidos. Se quedan Qué bueno, sorprendidos de. del municipio como Pero tal. sí, esa ¿Qué fue mi día, experiencia en Swan. sí, qué día fue esa? La fecha exacta que llegó al municipio, ¿cuándo fue? ¿Ya tiene cuánto? Ya este año, el año pasado cumplí ya 3 años. Llegué Mm, 29 de noviembre. 29 de noviembre, el primer día de la novena de la patrona, de la Inmaculada. Yo llegué el ok, primer día, sí. llegué en la mañana cuando habían terminado el primer rosario de Aurora y yo me estrené como sacerdote en un primer día de la novena en un sector aquí en la entrada del pueblo. Ah, Fue pero muy bonito, bonito. fue algo Sí, sí, maravilloso. sí, claro, bonito y especial para el municipio que haya sido precisamente en esa fecha de nuestra patrona. Sí, muy bonito. Genial. Hablemos un poco de las obras que ha realizado el padre como tal al frente de la iglesia y pues, como decirlo de esta manera, eh, organizando el templo. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 versículo 3 dice unas palabras muy bonitas que dice, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mm. Pero, ¿qué puede contarnos usted acerca de las obras que ha realizado en el templo y en la comunidad religiosa de Swan? Bueno, en cuanto a las obras, yo siempre he pensado que hay dos cosas en las cuales uno debe trabajar como pastor, como sacerdote y la misma comunidad. Y una es la preparación a nuestra gente, enseñarle a nuestra gente. No es solamente hacer una novena, es saber por qué hacemos esa novena. Yo siempre digo, no es que es importante Santa Marta o la Virgen del Carmen o San Martín. ¿Por qué son importantes? O sea, ¿por qué la Inmaculada? ¿Por qué la Inmaculada? Entonces, una de las primeras cosas y la que hemos trabajado es en la obra de evangelizar, de enseñar, de poder tener una escuela bíblica, de poder a través de las celebraciones enseñarle a la gente un poco más de la palabra de Dios, porque nosotros como católicos tenemos mala fama, porque dicen que nosotros no leemos la palabra de Dios y si no la leemos mucho menos la vamos a estudiar. Sí, Pero a la gente y con la ayuda de la gente hemos intentado, sobre todo eso, tratar de ir un poco más allá, de estudiar la palabra de Dios, sobre todo a las personas que trabajan más cercanas, a los líderes, a los coordinadores, a los que pertenecen a los grupos parroquiales. Esa es la primera que uno debe trabajar sobre las obras y yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo como parroquia, bastante. Y lo otro es ya la obra material. La otra cosa importante que nosotros debemos resaltar y en la cual nosotros debemos invertir es en la dignidad de lo sagrado. Nosotros no podemos empobrecer nuestras liturgias, no podemos empobrecer nuestra fe a través de tener un templo de pronto descuidado, abandonado, una casa cural de pronto abandonada, las cosas con las que nosotros celebramos, los ornamentos, los vasos sagrados, siempre tiene que ser lo mejor y de pronto allí también hemos avanzado. Nos falta muchísimo, muchísimo, pero la gente poco a poco ha ido entendiendo eso, que necesitamos un lugar especial para guardar ciertas cosas, que tenemos que, si tenemos una inmaculada, que fue lo primero que hicimos y que bendito Dios se dio, si es la patrona, no puede estar por allí puesta en cualquier lugar, tiene que estar en su buen sitio, bien ubicada, bien puestecita. Pasa igual con el Santísimo, cada uno de los santos, con todas las cosas. Y de verdad que la gente, de algo que yo agradezco mucho, que ha respondido. A pesar de que intenta ser un municipio de plata, porque la gente dice, Swan tiene plata porque se muestra como eso. La gente muy organizadita, sobre todo en sus casas, en todo esto.
a pesar de medio de tantas necesidades, la gente ha respondido mucho. Y seguimos trabajando, ya hemos avanzado, te podría nombrar muchas cosas que hemos hecho en la parroquia, pero eso no hay necesidad porque la gente bien las conoce. Pero seguimos avanzando y yo sé que si Dios nos da la posibilidad de estar un poco más y si Dios que nos permite pronto finalizar todo esto de esta pandemia, vamos a tener en Suana un templo bien bonito, bien organizado. ¿Y quién ha logrado todo eso? La gente con su esfuerzo, con su donación. Y que hoy nos podemos sentir orgullosos del trabajo que se ha hecho. Amén, Padre, que así sea, y pues lo primordial ahí es esa obra que debe haber en nosotros, pues los cristianos, o sea, la obra que debe infundarse en nuestro corazón, eso es lo más importante. Entonces, ojalá que sí, Dios le permita estar en Suan muchísimo tiempo para que lleve a cabo toda esta misión que tiene por delante. Vamos a pasar a un tema pues que nos es inevitable poder hablar de esto, y es la situación del COVID-19. ¿Cómo le ha parecido toda esta situación, padre, de pandemia que atraviesa el mundo, que afecta a nuestro país? Además, conociendo las preocupantes cifras locales que están en Suan hoy con este tema del COVID-19, ¿cómo le parece todo esto? Es preocupante, de verdad que es preocupante y mucho, mucho. Yo desde que se dio esta noticia, desde que pidieron guardar la cuarentena, eh, nosotros enseguida como parroquia suspendimos todos, celebración, todo, y pues esperábamos que la gente pues respondiera a todo esto de la misma manera, con el cuidado, y yo siento que como comunidad hemos fallado, y hemos fallado mucho porque desconocimos una vida que era tan cercana, y creímos nosotros que no iba a llegar, que eso le daba a los otros municipios. Creo que un poquito de humildad porque alegramos porque éramos el único municipio que no se COVID en el departamento, desprevenidos. Y nos faltó como un poco más de cuidado. O sea, duele ver cómo la gente no se cuidó. Hay que decirlo, así como mucha gente está en su casa cuidándose, hay una cantidad de gente que no lo hizo. Y hoy el descuido nos está pasando la factura. ¿Y qué es? Que lo que hoy pasó, la cantidad que hay, los muertos que ya tenemos, son frutos de no obedecer a veces a lo que se nos pide, de no ser cuidadosos y de no valorar la vida. Y yo siempre he dicho que así como está como existe el bien, y lo decía en estos días, está el mal. Ojalá le hiciera daño al que pica en el mal, pero el mal, llámese enfermedad o llame lo que sea, siempre le va a afectar o le va a hacer daño el bien, o al que se está cuidando, o al abuelito que está allá en la casa quieto, o a la señora, eso pasa. Entonces yo Sí, siento que lo que hoy estamos viviendo, gran parte tenemos nosotros culpa en eso. Tenemos culpa en sí. eso. Nos ha dado mucho más como autoridades, como ciudadanos. Nos ha faltado mucho, mucho, mucho más. Y Sí, sí. todavía yo de verdad que invito a la gente a que tome conciencia de esto. En 3 años pasados que lleva en Swan, ya usted debe conocer mucho a nuestra gente. Esa situación que nos acaba de comentar usted de falta de cuidado, ¿usted cree que se debe a qué? A la cultura de las personas, a confianza, de pronto mucha confianza nos dimos frente al tema del COVID-19, o incredulidad? A qué cree que se debe esto, esa falta de cuidado? Yo pienso no sé, a veces nosotros confiamos mucho, mucho, mucho en nosotros mismos. Y nosotros sí, no somos capaces, nosotros podemos, nosotros somos esto. A veces eso a veces hace mucho daño. Y todo parte de reconocer nuestras
limitaciones y hasta dónde llegan nuestras fuerzas, hasta dónde podemos llegar y qué se nos permite y qué no se nos permite. Y todo parte desde eso. Si nosotros tenemos claro eso, si nosotros aplicamos eso en nuestra vida, nosotros Sí, evitar exactamente. tragedias. Y sobre todo en este caso, el dolor, y son testigos, muchos somos testigos del dolor que sienten aquellos familiares que han perdido un ser querido. Y lo duro y lo difícil que es no poder despedir ese ser querido, lo difícil que es ni siquiera poder llevar ese ser querido a un templo, poder darle una sepultura como se lo merece, ni siquiera poderle ver. Son cosas muy difíciles que la gente que entender, tiene que comprender. Y el éxito de nuestra vida y el estar todavía sanos se debe a ciertos cuidados y a la responsabilidad que todos nosotros tomemos. Sí, padre. Bueno, ya le dio un mensaje a la comunidad en general. ¿Tiene algún mensaje el padre para nuestras autoridades locales? Las autoridades, Sí, señor, para la autoridad, el alcalde, la policía. pues yo me la llevo muy bien con ellos, de verdad que sí. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo siempre que necesitado de ellos han estado, pero yo siento que nos falta un poquito más. O sea, se ha hecho muchísimo, claro que sí, hay que valorar, resaltar el trabajo que todas las autoridades han hecho, pero yo siento que necesitamos más, pensar un poco más en el bien común. O sea, los que gobiernan, los que son de siempre, más que pensar en sí mismo, en un grupo, hay que pensar en el bien común, en toda la comunidad. Toda la comunidad es toda, sin excepción. O Sí, sea, donde nosotros empezamos a verla como una familia y que hacemos parte de esa familia, todo lo que hagamos tiene que ser en ese bien común, en el bienestar de todos. Y yo siento que debemos darle más participación a la gente. O sea, la gente tenemos que enseñarle nosotros a que hay que cuidarse, hay cosas que hacer, sobre todo para ayudar a controlar las entradas, las salidas de las personas, todo esto es colocar de pronto unas barreras y dejarlas allí porque nosotros todavía nos falta mucho para entender que esa barrera es para que no pasemos por ahí. Yo la sí. voy a pasar por encima. Entonces falta un poco más educación y yo siento que si nos damos más participación al pueblo, a la gente. Bueno, parece que perdimos comunicación con el padre. Esto de las redes del internet es un asunto serio. Pues ya habíamos terminado afortunadamente, damos un agradecimiento al padre, ya, o sea, no lo tenemos en línea, pero de todos modos le agradezco y fue muy bueno tenerlo aquí en Hablemos. Gracias a ustedes nuevamente por también estar ahí pendiente de este programa, al padre por haber aceptado la invitación y personalmente felicito al padre por esa incansable labor que hace con nosotros los fieles católicos de la iglesia y que siga así con ese compromiso con Dios y su iglesia. A ustedes que ven esta entrevista, también muchísimas gracias nuevamente. No te pierdas la próxima transmisión en vivo el próximo sábado 18 de julio a las 2 de la tarde, Dios mediante. Estará aquí con nosotros el curro, el amigo Gustavo de la Rosa, en 30 minutos en Swan dentro de 8 días.